y todas también lo que fueron las consultas de guión, que la verdad que estamos, que tengamos el espacio para agradecerle a Sol y a Araceli por todo el tiempo, la dedicación y el trabajo y el compromiso que le han puesto a los consultas, para agradecerles también a ustedes por estar del otro lado y por sernos la mejor. Voy a sacarla. ¿Ahí se escucha mejor? No se te oye para nada, Roa, ¿eh? No sé si estás hablando. Pregunté si se escuchaba mejor. Ahí se te escucha. ¿Sí o no? Ahí se escucha, Rocío. Bueno, genial. Entonces retomo lo que estaba diciendo. Cualquier cosa me avisan si necesitan que repita. Buenísimo. Bueno, la idea era hacer un pequeño cierre de todo lo que fue el proceso de las de guión, y justamente en ese sentido la intención es también agradecerle a las compañeras, a Sol y a Araceli, por todo el trabajo, la paciencia y el compromiso con el que armaron este espacio de consulta. Así que la idea es conversar un poco de eso, ver cuáles son los materiales de trabajo que ustedes tienen en el aula, y que tengan más o menos una lista de enlaces como para guiarse con cuáles son los recursos con los que tienen que trabajar para la próxima entrega. Después también ver cuáles son las consignas, como cierre, hablar un poco del cronograma de lo que va a ser las próximas semanas. Así, si hasta ahí se escuchó bien, los dejo con Sol y con Ara como para que nos cuenten un poco cómo fue el proceso y que hagamos un pequeño cierre. Bueno, buenas. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, buenísimo, gracias. Gracias, Roy. La verdad que estuvo muy bueno, yo creo, el espacio de las consultas, un poco en esto que decíamos de articular, ¿no? Lo que veníamos trabajando en guión 1, en guión, en realidad, en guión 1, en el primer semestre, eso quise decir, y que siga el proceso, este proyecto, ¿no? Este proyecto de corto, ahora ya de cara sale a la carpeta de desarrollo del proyecto. Entonces, un poco la idea de estas consultas o tutorías, si se quiere, de guión, tuvieron que ver con que ese proceso que iniciamos en guión pudiera tener una nueva y última versión mejorada, que no significa para nada que un guión esté terminado definitivamente en esta versión que van a entregar, pero sí hay que darle un corte, hay que darle un cierre, hay que darle, digamos, una pausa al proceso de escritura, justamente para que pueda avanzar la carpeta de desarrollo del proyecto. Ah, ¿se escucha muy bajito? Sí. A ver ahí, ¿se escucha mejor? No, se sigue escuchando bajito, profe. Ahí, ¿ahora? No. Se me cansó. A ver. ¿Ahora? ¿Un poco mejor? No, se te escucha igual. Está bloqueado el sonido. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha mejor? A ver, probemos, Sol. Bueno, ahí va. 1, 2, probando. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Me acerqué más a la compu porque, ok, no nos hizo problema en 3 semanas y nos viene a hacer problema el día de la clase. ¿Vos te das cuenta, Es no? verdad. No tuvimos ni una vez. Ok, ahí va. Entonces les decía, me acerco un poco para que se vea mejor. Les decía que básicamente lo que hicimos fue darle un cierre al proceso de redacción. El proceso de redacción empezó en guión, con un proyecto, y lo que hicimos con estas charlas fue
intentar que llegaran a una nueva y mejor versión de esos guiones y de esos proyectos. Y en el caso de aquellas y aquellos estudiantes que, digamos, en su momento no habían reparado en esto de que escribimos para producir, bueno, obviamente hubo algunos casos en donde tuvieron que adaptarlo para que el proyecto sea factible. Cuando decimos factible es que pueda ser realizado, ¿no? El día de mañana. Para esa realización es que necesitamos esta carpeta de proyectos, que tiene como esta etapa, que es lo que ustedes van a entregar este viernes, y para la cual le dedicamos como estas tutorías o espacios de devolución, básicamente para que cada grupo tuviera la posibilidad de mejorarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se escuchó bien? Sí. Buenísimo. Gracias, Sara. Sí, sí. Bueno, entonces, yo en general, con prácticamente todos los grupos, tuvimos la posibilidad de charlar durante media hora con cada uno y cada una. Fue siempre muy importante la presencia de, obviamente, guionistas, ¿no? Porque en definitiva, si bien el proyecto es de todos, es un grupo el que trabaja, por otro lado, también sucede que en este caso, digamos, quien venía con esa idea en la cabeza y gestándola, era quien lo escribió, lógicamente. Entonces, la idea de que esa persona pueda seguir desarrollándolo, pero ahora ya con un equipo alrededor, con quien consultar, con quien consensuar, bueno, nos acerca un poco más el trabajo del guionista, que generalmente es bastante solitario, a lo que es el trabajo en equipo, que es como en definitiva termina siendo cualquier producto audiovisual, en este caso un corto, ¿sí? Hay dos o tres cositas que quiero decir que son importantes a tener en cuenta. No sé, Ro, si la idea es seguir o marcando algunas cositas o querés comentar algo antes. Perdón, yo me mandé. No, Sol, Ah, ok. Bueno, dos o tres cositas a tener en cuenta, muy importantes, no las que digamos tengan en cuenta para la entrega. ratito. Con varios hablé esto de, uy, pero es poquito, 5 minutos. Lo que pasa es que en guión nos limitaron. Bueno, no es que en guión nos limitamos, sino que primero el tema... Vamos a ver lo que... Perdón, Ro, no te escuché. Si estás hablando, me parece que se te trabó. No, no. Ok, bueno, sigo y cualquier cosa me frenas si hay algo que vamos a hablar después. El tema de la extensión es re importante y tiene que ver justamente con, digamos, por un lado, acostumbrarnos a escribir historias que sean para un cortometraje, digamos, y no mega historias que por ahí tienen como otro formato posible, ¿no? Entonces la idea de alguna manera ponernos la limitación de decir, bueno, tiene que durar 5 minutos, eso también les ayuda a entrenarse para ver qué cantidad de información puede haber en una historia, ¿sí? Para un corto, en particular en este caso de 5 minutos. Que es lo mismo que les va a pasar cuando apliquen para cualquier concurso, digamos, siempre van a haber bases sobre las cuales trabajar. Entonces, vuelvo a insistir con la importancia de que el guión siga sosteniéndose en 5 minutos y para que ese guión efectivamente se pueda pensar que dura 5 minutos en cuanto a la escritura, por supuesto tenemos que medir con la misma vara. Por ende, no cabe la posibilidad de que alguien no entregue en Celtics. Lo digo esto porque saben a quienes se los marqué en la consulta, que no es una opción no entregar en Celtics. ¿Sí? O sea, no entregar en Celtics implica que la tabulación nos va a dar una medición mentirosa en Word, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, uno, quienes no lo tenían en Celtics, sí o sí pasarlo a Celtics, y dos, que una vez que terminan el guión, una vez que lo terminan de escribir, una vez que lo revisan, estaría buenísimo que todos y todas le peguen una mirada, por ahí alguien ve un error que el otro compañero no vio, sobre todo en términos
ortográficos, ¿sí? En la redacción. No solo aplica al guión, creo que aplica a toda la carpeta, pero bueno, en particular lo digo con el guión. Sería importante que varios ojos le peguen una mirada antes de darlo por terminado, y recuerden sacarlo como un PDF. Sacarlo como un PDF, no copiar y pegar en el Word, porque de vuelta, eso compagina todo el formato del guión. Entonces, todo lo que hicieron en Celtx, si ustedes quieren copiar y pegar en un Word, no sirvió de nada hacerlo en Celtx. ¿Está? Aparte de que el tema de la numeración de las páginas es muy importante también. Entonces, no se olviden de trabajar siguiendo, digamos, los parámetros que ya los habíamos visto en guión, pero los reitero acá, y que en varios casos no se habían tenido en cuenta. Y por otro lado, el tema de que, digamos, el trabajo cumpla con todo lo que se pide en las consignas. Entonces, peguen una revisión a las consignas, revisen el orden en que están las cosas, digo, ¿no? Como trabajen pensando esa carpeta de proyecto en conjunto, más allá de que ahora es la entrega de redacción, pero son varias las personas involucradas en el grupo y es importante que todas y todos tengan como, se apropien un poco, ¿no? Del proyecto. Nos ha pasado, por ejemplo, en un caso, me acuerdo, la guionista no podía venir, pero sin embargo vino otra persona del equipo a la consulta y recibió todas las indicaciones y hasta pudimos charlar del proyecto con esa persona como si esa persona lo hubiese escrito. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Obviamente lo ideal es que esté la persona que lo escribe, digo, ¿no? Pero bueno, en un caso en particular la persona tuvo un problema laboral y sin embargo el grupo estuvo ahí para recibir su devolución y para tener, digamos, una charla, ¿no? Bueno, me parece que es eso, apropiense de los proyectos, no es que, sí, porque el guionista le queda el bardo no, al revés, o sea, ¿no? O sea, son un equipo, digamos, ya el proyecto es de todos en un punto, en donde cada una de estas personas va a ocupar sus diferentes roles, pero el proyecto es en común, no son fulano de tal, son el equipo de tal proyecto, ¿sí? Esa es un poco la idea o el espíritu de lo que para mí debería regir las entregas del viernes. Y otro tema importante respecto a ¿estamos bien hasta acá? Perdón, hago una pausa. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Bueno, si alguien quiere preguntar, avisa, lo puede escribir en el chat o incluso puede pedir la palabra con el micrófono, no hay problema. Hay otro tema que quería aclararles respecto del guión, respecto de los personajes y la construcción de personajes. Ustedes recordarán que en guión vimos determinados autores, pero uno en particular que es Sid Field, lo anoto acá, por si alguien sigue perdido con el tema. Por supuesto tienen todo el material bibliográfico en la plataforma de guión, y a la mayoría de ustedes que digamos, construyeron el personaje, yo les sugerí, casi les pedí, que cuando lo volvieran a reescribir, digamos, cuando hicieran la revisión para la entrega final y demás, tuvieran en cuenta los aspectos. Cuando yo hablo de los aspectos, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué eran los aspectos? ¿Alguien se acuerda? Bueno, nos agarró la timidez. Ahí va. El interior es la biografía, perfecto. El exterior es lo que implica los aspectos. Bien, ¿cuáles son? Físico, personal, privado, bien. ¿Cuál más? Bien. El psíquico, el físico, el sociológico, y nos está faltando uno. Bien. Sociológico, ese no sé dónde salió, me parece que te referís al social. Bueno, todo lo que están diciendo está incluido en los aspectos, pero fíjense cómo hay diversidad. Entonces, mi recomendación es que se vuelvan para el tema de los apuntes y sobre todo para la filmina, donde trabajamos eso en guión, porque los aspectos son 6 y son concretos. Profesional, privado, físico, psíquico, social y personal. Son 6.
Y esos 6 aspectos hablan del personaje hoy, en tiempo presente. Muchos de ustedes confundían la biografía, eso que decía la compañera hace un ratito, que es el aspecto interior, según Siegfried. Entonces, ¿qué pasa? A varios de ustedes yo les sugerí que para limpiar de alguna manera el campo de los 6 aspectos, escribieran paralelamente la biografía. A veces, para ayudar digamos, a concentrarnos en el presente, cuando hablamos de los aspectos, y en otros casos porque por ahí todo el pasado del personaje está incluido en el corto, entonces sería importante conocer un poco de ese pasado. Quiero aclarar esto. Lo que ustedes tienen que entregar es la construcción de los personajes protagonista y antagonista hoy en tiempo presente, según los aspectos. Eso es lo que es obligatorio que aparezca en la carpeta. Si además tienen las biografías hechas, se pueden anexar, es decir, se pueden sumar como un anexo, pero no es parte de las consignas, ¿ok? O sea, quien no tenga hecha la biografía, porque decidió no hacerla, no es parte de la consigna. Quiero hacer esta aclaración porque si no, tengo miedo, digamos, de que piensen que una cosa reemplaza a la otra y no, ¿sí? La construcción del personaje es en tiempo presente, a través de cómo aprendimos a hacerlo en la cátedra de guión. En este caso, a través de este autor en particular, que es Siegfried. Y quienes no hayan ido a ver esa filmina, más allá de los textos que les dimos, hay una filmina concreta en donde tiene cada aspecto y qué preguntas tienen que hacerse para cada uno de esos aspectos. Yo sugiero incluso que cuando escriban pongan físico 2 puntos, psíquico 2 puntos. Digo, es una manera, de alguna forma, digamos, lo que implica categorizarlo de esta forma es que no dejen ninguna arista sin indagar de su personaje. El objeto es el mismo, el objeto de estudio del personaje es el mismo, pero una cosa es verlo de este costado, de este. ¿Se entiende? Sí, Marian, está siendo grabada la consulta. Quédate, la clase está siendo grabada, quédate tranquila. Por eso les cambiamos el link para que se pudiera grabar. Por nada. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado, revisen al personaje, revisen que estén presentes como todo, absolutamente todo lo que escribimos en guión, todo en tiempo presente. El único elemento que se trabaja en tiempo pasado, en cuanto a la redacción, es justamente la biografía, obviamente porque es pasado. Pero todo lo demás, sinopsis, personaje, el guión ni hablar, todo recuerden, es escritura en tiempo presente en tercera persona, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo a lo del grupo, revisen sus compañeros y compañeras, digo, hasta incluso se podrían dividir entre ustedes tareas como, bueno, yo soy el que va a pegar, a mí me va mejor en la parte ortográfica, así que yo voy a hacer la revisada final de todo. Bueno, a mí, yo me voy a chequear cuando haga toda la revisión que esté todo en presente. Digo, como hasta se podrían dividir si quisieran la manera de chequearlo. No importa, eso es absolutamente personal de cada grupo, cómo trabaja, pero sí, no dejen de hacerlo, digamos, ¿no? Me parece que esas instancias son muy importantes para que ustedes las incorporen, teniendo en cuenta que ha pasado, y lo he visto varias veces, de hecho, a mí me ha tocado lamentablemente estar en un jurado en donde pasa esto, ustedes van a presentarse a supónganse, al INCA, para pedir al concurso de historias breves, que es un concurso muy importante de cortometrajes. Bueno, si en historias breves dice que el guión tiene que tener una extensión máxima de 10 páginas, y ustedes, por la portada, por lo que sea, pusieron 11, uno puede que la plataforma no se los tome. Lo mismo pasa con los caracteres, 1000 caracteres, si pusieron 1002, porque pusieron una coma y un punto de más, uno puede que la plataforma no se los tome. Y aún si se los toma, créanme que el siguiente paso es, hay una persona, cuando no varias, que se dedican a filtrar todos los proyectos que no cumplen con los requisitos. O sea, si hay 100, ellos van a tratar de filtrar de esos 100 cuáles no cumplen con punto y coma con los requisitos. Es un primer filtro. Entonces, por ahí se mataron trabajando, se mataron para el laburo, está buenísima la idea, pero no cumplen con un requisito y son descalificados. Y la verdad que es apenante, digamos, ¿no? En este concurso que a mí me tocó estar de jurado,
llegó un tercio de los que se habían presentado a que nosotros leyéramos el material. Entonces, los otros 2 tercios, yo no sé si no estaban geniales, y por ahí por una pavada así los descalificaron. Entonces, este entrenamiento, de verdad, es re importante que lo tengan. La extensión, que sea prolijo, digo, ¿no? Todas las pautas que les fueron dando las profes en sus correcciones, yo en las propias, y ni hablar en particular con esto que les digo de la escritura del guión, el formato, que esté presente, que haya descripciones, que no sea algo pelado, que nada, que recordemos que estamos escribiendo para mostrar con imágenes y sonidos. No estamos contando, estamos mostrando una historia. ¿Ok? Respecto a la sinopsis, perdón, Lau, ahí estabas diciendo algo, ¿no? Lo del peso de los archivos, en base a esto que decíamos. Perdón, bueno, te hablo. Sí, básicamente por muchas consultas de alumnos, Sí, obvio. Sol, que preguntaban si podía porque se les bajaba la calidad de la imagen. Bueno, tener en cuenta que no es un capricho nuestro que les pidamos que tengan un determinado peso, sino que es para que aprendan a adaptarse a las distintas plataformas. Quizás en en un concurso tengan mayor cantidad de peso. En esta plataforma a nosotros nos permite esto y hay que lograr adaptarse también para hacer este ejercicio. Tiene que ver con una cuestión de ejercicio lo que plantea Sol. Son tantas páginas, es tanto el peso, estos son los requisitos, y si no, es tal cual como dice Sol, siempre va a haber un jurado atrás, expectante por sacarse de encima 10 proyectos menos que leer, simplemente porque el archivo no estuvo bien, porque el largo lo solicitado no estuvo bien, porque los caracteres no estuvieron respetados. Entonces tener en cuenta eso. Quizás en algunos lugares lo aceptan, pero hay muchos en los que no, y nosotros los tenemos que hacer ejercitar para esto, justamente. Ese aporte nada más. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, Acuérdense que formamos profesionales, entonces nosotras queremos que salgan acá entrenadas y entrenados. Eh, si hay algún problema con el peso, como dice la profe, o sea, se puede bajar el tamaño de las imágenes originales, eh, eh, digamos, del Celtics, de la carpeta, luego lo tienen que unir, ¿no? Y queda un solo documento. Si empieza a quedar muy pesado ahí, hay reductores inclusive de peso, o hasta le pueden bajar la resolución. Digo, hay infinidad de formas para adaptarse. Por eso lo ideal sería que no arranquen con imágenes súper pesadas de arranque. Nos pasó también en guión, ¿se acuerdan? Varios de ustedes tenían problemas. Bueno, eh, ejercítenlo para que eso no pase acá, ¿sí? Y lo último que me quedaba decirles respecto de la entrega de redacción, perdón, de las devoluciones que tuvimos respecto de redacción del guión, eh, es el tema de la sinopsis. La sinopsis es probablemente lo más difícil de escribir en cualquier proyecto. Me atrevería a decir que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque es lo que escribimos primero, pero también lo que escribimos último. Porque podemos tener una idea inicial, pero luego, una vez que terminen la escritura del guión, revisen que la sinopsis sea la síntesis de esa última versión del guión, ¿sí? Muchas veces pasa que cambiamos el guión, pero nos olvidamos de actualizar la sinopsis, y ahí estamos en problemas. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de una sinopsis? Díganme ustedes. Una sinopsis de trabajo, ¿no? Que, como la que hacemos, que incluye un final. No, por supuesto, la sinopsis que van a subir en Netflix debajo de sus proyectos. Pero ¿para qué sirve, entre otras cosas, la sinopsis? Pensando en la producción del proyecto. Pueden abrir el micrófono, si quieren. Sintetiza la historia, sí, pero ¿para qué sirve? ¿Quién lee la sinopsis? Para venderlo. ¿Por qué, Sarri? ¿Cómo es eso? No, Laura, sí, hay que leerlo todo, pero la sinopsis de última es lo primero que lees, ¿no? Para ver la viabilidad, para presentar el proyecto al público, bueno, no necesariamente, pero bueno, podría ser. Es el paso anterior al guión, pero también es el posterior, Laura. ¿Quién lee esto?
No, los espectadores no leen esa sinopsis. Eso es una sinopsis comercial. Exactamente, como dice Mauro, ¿no? Llamar la atención de lo que nos dan la mani. Exactamente, lo que van a financiar para comprender la historia. Exacto. Todo lo que dicen está bien, digo, ¿no? Por un lado, eso lo va a leer una persona a la que probablemente le están pidiendo financiamiento para su proyecto. Entonces es la puerta de entrada al guión. Si la sinopsis no refleja lo que dice el guión, estamos vendiendo algo que no es lo que está escrito. De arranque estamos complicados. Y por eso, como bien dice Flavia, totalmente, para poder comprender la historia es importante que tenga la estructura y saber si va a ser posible producirla. Exacto, ¿no? Tener el género, tener nombre de protagonista, obviamente sí, me acuerdo que hay un caso en donde hay humanoides, bueno, a ver, ahí ya tenemos ¿no? Como algo, una alerta, porque claro, ahí hay otro nivel de producción, si es que hay que hacer efectos especiales, si es que hay que hacer trajes especiales, etcétera. O sea, digamos, con una palabra ustedes pueden dar mucha información. Entonces, las palabras de la sinopsis hay que elegirlas muy bien para contar la historia sintéticamente, por supuesto, es una síntesis, para que la estructura esté clara, quién es el protagonista, qué desea, cuál es el conflicto que debe resolver y cómo lo resuelve. Positivo o negativamente, pero que esté el final. Que haya ubicación de tiempo y espacio, que ese fue un gran tema. En varios casos de ustedes, las acciones no estaban situadas en un lugar viable, ¿no? Una cosa es decir, bueno, lo produzco en Mendoza y hago de cuenta que es un pueblito con otro nombre. Ok, se puede llegar. Pero otra cosa es decir, lo produzco en Mendoza y hago de cuenta que es Buenos Aires, o una gran ciudad llena de edificios. Y ahí el trabajo es el de adaptación para que sea viable, para ser realizado en el espacio y tiempo que ustedes habitan, ¿no? Que fue el trabajo que tuvimos con varios de ustedes. Entonces, que haya el espacio, que esté el tiempo, que esté el personaje, que esté el conflicto, que esté el final, que quede clara la estructura, y por sobre todas las cosas que esté bien escrita y que responda a la síntesis real de la última versión del guión. Entonces, la sinopsis, de nuevo, yo sería no solo lo primero, sino lo último que también revisaría para que todo el trabajo de redacción, de narración, digamos, de todo lo que tiene que ver con la narración del guión, sea coherente. O sea, el mismo personaje es el mismo que actúa en el guión y es el mismo que aparece en la sinopsis y todo pertenece al mismo proyecto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Algún comentario? Sí, Laura. Si tenés micrófono y querés abrirlo, charlamos. Buenas, Ahí va. no sé si se escucha. Genial. Sí, se escucha. Justo porque ahora se mencionó, yo quería consultar sobre eso, el tema de poner el género y todo esto del proyecto. Y si, pero iría fuera de la sinopsis, o sea, lo podríamos trabajar, por decirlo de alguna forma, en la misma hoja y poner género y después sinopsis, o iría incluido dentro de la sinopsis, como este es un drama que narra, Sí, y digamos, bueno, tal. me parece que, no sé chicas, ¿qué les parece a ustedes? Yo creo que con que pongas eso, este es un drama que narra y seguís, digamos, ya lo estás nombrando en la misma sinopsis, que no es algo menor, digamos, ¿no? Para mí, digamos, no habría, al contrario, estaría buenísimo que estuviera, pero no sé a qué te referís con hacerlo aparte. ¿Vos querés hacer como tú un detalle del género sobre el cual van a trabajar? No, para nada, pero era como estaba planteado en las carpetas de modelo, que sí se mencionaba esto, Ah, bien. y estaba fuera de la sinopsis. O sea, Ah, un pequeño apartado donde decía género, bien. horror, thriller, no sé. Ok. Bien, ahí, si se escucha bien, Sí, perfecto. genial. Ahí les hago un comentario. Está muy buena la pregunta de Laura. En años anteriores veíamos dentro de la materia algunas cuestiones específicas de géneros y formatos. Este año, porque hemos tenido que comprimir y sacar muchísimas de las cosas específicas de la materia, no los vamos a poder ver. Por lo tanto, tampoco se les va a pedir en el producto final, pero sí está bueno que aparezca en la sinopsis, ahí como les marca Sol, para que tengamos una referencia de dónde estamos parados en términos de género, porque es una información valiosa y orienta muchísimo hacia cómo mirar después el resto del material de escritura.
Entonces está bueno, si lo tienen identificado y les parece que suma, que lo identifiquen también en la sinopsis, pero no es necesario que lo pongan como apartado en la carpeta. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Sol, ¿tenés algo más para comentar? No, las consultas que tengan y recordar simplemente que yo voy a estar volviendo como a mi horario habitual de consulta los días jueves, que es de 15 a 18. Yo voy a estar este jueves de 15 a 18, así que si alguien quiere venir, e inclusive si quieren tener una videollamada, ya saben, me escriben, me piden, les paso el link y podemos también tenerla de esta forma. Nada más que eso. Obviamente a los 3 grupos que no estuvieron presentes, yo les sugeriría que se hagan el espacio para estar al menos alguna persona, y bueno, hay 3 grupos que recibieron las devoluciones de forma escrita. Sugeriría que esos grupos pudieran estar si quieren avanzar en una charla. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Sé que Sol y Laura están un poco complicadas con el tema tiempos, así que cuando tengan que retirarse no se hagan ningún problema. Y bueno, un poco para ir retomando todo esto que planteaba Sol en relación a la entrega y a las consultas, me parece que es importante aclarar algo que más o menos lo hemos ido conversando con algunos, pero que está bueno también transmitirlo por acá. Y es que la intención de que todos los grupos pasaran por la consulta con Sol no obedece a que nosotras no podríamos, tanto Laura como yo, no podríamos haber hecho el seguimiento de tan específico, sino que no queremos que haya diferencias de criterio, porque muchas veces pasa eso. Nosotras no venimos haciendo todo el proceso que vieron ustedes en la materia de guión, es Sol la que tiene como la noción específica de qué han ido trabajando y qué no. Y está bueno, me parece que se mantenga durante todo el proceso el mismo criterio y las mismas pautas de trabajo. Entonces, por eso la idea era hacer un pequeño cierre de todo el proceso que ustedes vienen atravesando en guión, terminar de pulir las historias y ahí pasar a lo que sería ya el trabajo en equipo de desarrollo específico, en el cual van a ir teniendo el seguimiento de cada profe de acuerdo a los grupos de trabajo. Entonces, a partir de ahora, para lo que serían dudas, consultas y demás, y devoluciones de las entregas, van a ver que se van a comunicar directamente con la docente de referencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, ahí tienen también en la página nuestros días y horarios de consulta con cada profe. Tenemos los grupos de WhatsApp y la idea es que podamos agilizar todo el tema de las dudas que puedan surgir. Acuérdense también del foro del aula. Entonces, cualquier cosa que sea colectiva, que les pueda servir, que todos tengan una duda parecida o preguntas similares, si las llevamos al foro del aula es más fácil que estén disponibles después para que cualquiera las pueda revisar. Entonces, en cuanto a las entregas y los contenidos, como de una manera más general, podemos usar el foro, y en cuanto a las cuestiones o dificultades que vayan apareciendo en cada grupo, está bueno que podamos conversar por ahí por WhatsApp o a través del mail de la cátedra. Así que cualquier cosa, estamos en los horarios de consulta, los lunes está Araceli, los martes estamos todas, en mayor o menor medida, que es el día que tenemos clases. Entonces, bueno, podemos llegar también a responderles alguna cuestión puntual en esos días. Los miércoles está Laura, los jueves está Sol y los viernes estoy yo, así que para que también se vayan ordenando y organizando al interior del equipo, cosa de que no se les junte todo al último momento, que lo podamos ir resolviendo con tiempo en la medida de lo posible. Bueno, quería preguntarles si usando el chat, si tenemos que ponerle un número del 1 al 5 a cómo se sienten preparados para la entrega del viernes, ¿sí? Siendo 1, muy perdidos, y siendo 5, nada perdido, y obviamente vale todo lo que está en el medio.
Así que si me lo pueden dejar ahí en el chat, estaría bueno como para tener un panorama general de cómo han venido trabajando hasta ahora. Hola, profesora, soy Susana, la delegada del curso. Justamente yo quería preguntar si había alguna, digamos, posibilidad de poder cambiar la fecha de entrega. No tanto, digamos, tal vez al lunes, porque en el caso particular de mi grupo, donde mi guión es el que está, digamos, para poder hacer la carpeta, todos trabajamos. Entonces, en la semana realmente poder generar un horario y un momento donde podamos resolver, como nos planteó Sol. Nosotros pudimos hacer la consulta con todos los integrantes con Sol, pero también nos cuesta mucho, la verdad, porque están todos trabajando y a nosotros particularmente nos gustaría poder, digamos, generar un espacio donde nos podamos reunir y poder mirar entre todos lo que fuimos armando, digamos. Entonces, eso en el caso particular. Y estoy viendo, bueno, ahí mis compañeros están también poniendo el número. En nuestro grupo no estamos perdidos, pero sí necesitamos como ese espacio de diálogo entre todos, digamos. Bien, respondo la consulta de Susana y ahí te doy la palabra, Ana. Miren, en general no vamos a correr las fechas de entrega. También tiene que ver con esto que conversábamos de aprender a trabajar con ciertas estructuras que son inamovibles. Y esto pasa también en la vida profesional, esto pasa. Muchas veces van a tener que trabajar de otras cosas al mismo tiempo que encuentran los huecos para trabajar sus proyectos, y la verdad es que es como parte también de la formación y del ejercicio que estamos trabajando acá. Las fechas de entrega, cuando uno tiene que presentar una carpeta de desarrollo de proyecto a través de una plataforma y demás, la verdad es que no se cambian. Y no importa que uno tenga tal o cual situación, digamos, hay un deadline y se trabaja con eso. Entonces yo lo que les pido es que entreguen algo este viernes y que sepan que siempre está la instancia pedagógica, porque siempre lo hemos trabajado así, de hacer las devoluciones y que ustedes puedan después reentregar una versión superadora de eso ya con la lectura de la profe que viene siguiendo el proyecto de ustedes. Pero por favor, en líneas generales, tratemos de no entrar en esto de ir corriendo los tiempos y demás, porque se vuelve muy confuso, y también me parece que en base a todo lo que hemos venido trabajando y a las distintas instancias que hemos tenido, es posible, porque no es una diferencia tan grande en relación a lo que ustedes tenían de entrega de lo que vimos en la entrega de predesarrollo, que sería la parte de experiencia en equipo número 3, más lo que vieron en consulta de guión, más lo que tienen que agregar ahora, no es mucha la diferencia. Son un par de cosas más trabajadas con una cierta estructura. Entonces les pedimos que hagan el esfuerzo, que intenten llegar, que eso también es parte del aprendizaje, y en todo caso siempre va a haber después la posibilidad de hacer una reescritura de eso. En ese sentido, quédense tranquilos, pero está bueno que por lo menos lleguen, que hagan ese ejercicio. A ver, llegar, yo creo que todos llegamos. Todos hemos estado en consulta con Sol y todos hemos estado trabajando. Me parece importante también dentro de los procesos de aprendizaje tener, digamos, contextualizar también un poco cómo se dan los procesos, digamos, y más en este proceso de virtualidad, que no es lo mismo que uno que se ve cotidianamente, ¿no? Entonces, de allí iba, digamos, un poco la consulta. Tampoco era que estábamos nada, fue una consulta, y entendemos también que claramente en los trabajos todos los que trabajamos sabemos que no se dispone y no se dan los cambios de fecha.
pero por ahí atendiendo a esto que se estaba haciendo hincapié respecto a la necesidad de poder generar como instancias de diálogo, bueno, en la virtualidad se complica un poco más esas instancias, justamente. Pero sí, se entiende perfectamente y creo que todos vamos a presentar algo que venimos trabajando, pero bueno, por ahí nos hubiese gustado tener esa instancia. Sí, yo creo que está bueno que nosotras podamos ver cuál es el estado del proyecto hoy. Un Bien, poco también perfecto. el corte tiene que ver con eso, con decir, bueno, hasta acá, en este mes que venimos trabajando, el proyecto llegó a este punto. Ok, desde lo pedagógico lo podemos seguir trabajando, Claro, podemos seguir aportándoles ya desde el seguimiento y desde el criterio que tenga cada profe, como para ir enriqueciendo eso, o sea que no es un cierre absoluto, que si no está aprobado ahora el viernes... No, seguro, claro, se entendió después. Ajá. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Yo sé que puede ser un poco antipático esto que les estoy diciendo, pero en general está bueno que tengamos el ejercicio de trabajar con fechas inamovibles, y también un poco el ejercicio de la experiencia de trabajo número 3 tenía que ver con esto, con ir identificando los momentos y las necesidades que puedan ir surgiendo y irlas consensuando, como para decir, bueno, efectivamente en la semana no tenemos momento para juntarnos, entonces tendremos que buscar alguna alternativa, irlo consensuando, cosa que no se les complique y no tengan que estar tomando las decisiones sobre la marcha. Esto también es parte del aprendizaje y se va trabajando, y estoy segura que lo van a ir dialogando y lo van a ir ejercitando. Así que en ese sentido quédense tranquilos, que la idea es poder ver qué desarrollo tienen hasta el momento y poder ir construyendo sobre eso. Pero sí está bueno que tengamos un punto de una fecha límite, y en todo caso después hacemos una reapertura para revisar lo que vaya surgiendo. Ana, tenés la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, en realidad yo quería aportar un poco lo que decía Susa, porque nosotros estamos con varios inconvenientes, principalmente porque tanto yo como otra compañera, yo soy la que escribió principalmente el guión, una de nuestras compañeras, bueno, y como dije yo, estamos con una situación de que tenemos familiares hospitalizados y nosotras tenemos que hacer cambios de turnos y no hemos podido juntarnos a charlar por ese tema de que estamos en el hospital y sumado que también trabajamos. Entonces quería ver esa posibilidad, pero también entiendo que ese régimen de establecer un orden y que se respete eso. Así que nada, bueno, esto era como lo que quería aportar. Pero bueno. Bien, Ana, está buena tu aporte. Me parece que todo lo que son cuestiones de fuerza mayor están absolutamente contempladas y las podemos conversar, y podemos hacer excepciones en los casos en los que surjan situaciones de este tipo. O sea, no es que haya una inflexibilidad absoluta, pero sí me parece que está bueno que tratemos de armar algo para el viernes, y sabiendo que probablemente esto necesite después un proceso posterior de trabajo, y que van a surgir situaciones excepcionales. O sea, siempre hemos hablado de que pueden haber situaciones de fuerza mayor, estamos en el contexto de una pandemia, entonces se entiende, y siempre han estado abiertas las puertas y las posibilidades de diálogo para que podamos contemplar situaciones de este tipo. Entonces, en todo caso, no sé quién es la docente que está trabajando con ustedes, pero eso lo pueden plantear a la docente de referencia y se puede hacer una excepción en caso de situaciones de fuerza mayor. Buenísimo. Yo ahora charlaría con mis compañeros en caso de que ellos también vean la posibilidad, o sea, que me digan sí, creo que estamos muy jugados, y ahí hablarlo con la profe que está a cargo de nuestro grupo, que es la profesor. Y si no, bueno, seguramente vamos a presentar lo que tenemos trabajado hasta el momento. Muchas gracias, profe. No, de nada, y eso está bueno también, que se sientan cómodos y que nos puedan plantear este tipo de situaciones, que a veces cuesta un poquito, pero que obviamente las podemos entender. Así que en ese sentido, quédense tranquilos que la intención no es
desaprobar a nadie ni complicarle la vida a nadie, sino que podamos pensar más o menos en plazos de tiempo y en un orden para hacer las cosas y que se acostumbren a trabajar en estructuras rígidas, porque eso es lo que les va a pasar afuera y la verdad es que no van a tener una profe que se encargue de leer cada proyecto y decirle, mira, esto escribilo de otra manera, o esto cambialo, o esto ordenalo así, o nada, afuera la cuestión es como brutal, directamente te van a decir, tu proyecto no fue seleccionado, o ni siquiera te van a decir nada. Entonces, está bueno ir de alguna manera preparándose para poder responder de la mejor manera posible a los requerimientos que tiene un desarrollo de proyecto, que van a variar en relación a las bases y a cada convocatoria específica, pero que tiene algunas líneas generales y una de las cuestiones fundamentales es el tiempo y la prolijidad. Son como dos cuestiones que de acá en adelante, siempre que encaren algo de estas características, las van a tener que retomar y bueno, la intención es que podamos ir ejercitando eso. Bueno, veía acá algunas respuestas a lo que les preguntaba en cuanto a los números. Veo que están todos como a la mitad, así que está bueno que tengamos este encuentro, que puedan surgir todas las dudas que necesiten, como para que podamos ir ampliando y que se vayan organizando al interior de los equipos. Hay una cosa importante, y es un poco lo que mencionaba Sol en la introducción, que tiene que ver con que en este proceso van a ver que hay tareas para todos los roles. ¿Sí? Por algo también les insistíamos mucho en que armen la estructura acorde a los procesos que se van a llevar adelante. Entonces, tener en cuenta, por más de que hayan decidido tal vez trabajar de manera colaborativa, que va a haber una persona responsable de cada uno de los procesos, pero que esto no significa caer en el clásico Frankenstein, que siempre les decimos que es como un documento compartido en donde uno encuentra distintas piezas, todas mezcladas, y en las que no hay ningún tipo de coherencia. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, tratar de combinar y de trabajar de forma tal en que haya un responsable de la redacción, por ejemplo, de audiencia, ¿sí? Y otra persona que va a ser la responsable de los documentos de redacción, y otra persona que va a ser la responsable de la escritura de la propuesta estética, y que todo esté ordenado y que tenga como una presentación que sea uniforme, que sea coherente y que nos hable de distintas dimensiones del mismo proyecto. A veces leemos las distintas partes y parece que estuvieran hablando de proyectos diferentes. Entonces, tener eso en cuenta de que es importante dedicarle, aunque sea un día, a que todos miren el proyecto y que puedan identificar si se está respetando esa coherencia y si hay un discurso uniforme que atraviese a todo el proyecto. Entonces eso también ténganlo en cuenta, que si bien hay cuestiones que son específicas de cada área, tiene que haber un nexo común entre los distintos elementos del proyecto que van a presentar, o la idea es que vayamos avanzando por ese lado también. Bien, lo que les quería compartir ahora son algunos materiales para que puedan ir viendo y revisando en el aula virtual y hacer algunos comentarios respecto de esto. El primero, que está bueno que lo vayan viendo, que es un poco lo que se espera del producto final, cuando terminemos de cursar y ya hayamos atravesado todas las etapas, es el de las carpetas móviles, para que ustedes tengan una aproximación de cómo es una carpeta de proyecto audiovisual. Ahí les coloco en el chat para que tengan el enlace y lo puedan ver. Y ahora voy a presentar, a ver, voy a buscar el contenido acá en el aula virtual. Denme un segundo.
¿Ahí mi pantalla? Ok, avanzamos entonces. Aquí les muestro en el encuadre de trabajo, en un capítulo que se llama Recursos de años anteriores, van a ver dos carpetas. Las dos son de cortometraje. Tenemos otras para mostrarles, pero que no son, por ahí son de documentales, o son algunos formatos un poco más largos. Para evitar confusiones, les mostramos estas. La primera es de un corto que se llama Perdonado. Siempre tienen como esta misma estructura que ya venimos trabajando, la imagen de portada, que estaría bueno, esto depende un poco de cómo vayan avanzando cada proyecto, pero que le busquen una vueltita de rosca. En algunos casos está bastante bien planteada la imagen de portada y en otros me parece que con el aporte del resto del equipo podrían dar un salto y plantear algo que sea más atractivo, más interesante. Eso no es necesario que lo resuelvan ya, pero sí que lo vayan planteando y conversando al interior del equipo. Después tenemos la portada institucional, después tenemos un índice en donde vamos a ir marcando las distintas partes para que sea muy fácil y muy rápido de identificar dónde está cada uno de los elementos. Acá les pido que cualquier cosa me vayan interrumpiendo porque no puedo leer el chat. Si necesitan que repita algo o si surgen dudas, me avisan. Acá tenemos ya la parte de proyecto, la motivación, el género y el formato, que esto es lo que decía la compañera, que este año no lo vamos a incluir. En años anteriores les pedíamos que hagan toda una investigación del género y que trataran de combinar para ver si había algún proceso de mezcla con otros géneros. Entonces, tratábamos de que tengan un fundamento, una base teórica de cada uno de los géneros y que sepan dónde están parados y qué características o qué elementos tiene un género específico con los cuales ustedes después pueden enriquecer la escritura o la propuesta estética. Este año no nos va a quedar tiempo para trabajarlo, pero sí está bueno, si tienen alguna referencia de género y la quieren incluir en lo que sería la sinopsis, lo pueden hacer. Acá otra de las cosas que no vamos a ver es el storyline, ¿sí? Entonces, estas dos cuestiones, género y formato y storyline, no piensan que lo tienen que hacer igual, o sea, lo pasan de largo. Las carpetas, la idea es que la tengan como referencia, pero que no dejen de tener en cuenta las pautas que les vamos a marcar en el momento que sea el examen, y que respeten estrictamente esas pautas. Entonces, más que nada, como para que ustedes puedan leerlas, puedan ver cómo están presentadas, qué información tienen, pero no es que tengan que ser idénticas a estas. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, se entiende. Perfecto. Entonces, acá tenemos la sinopsis, la propuesta estética, que ahora me gustaría hacerles un comentario sobre propuesta estética, la audiencia destinataria, y hasta acá, bueno, y el guión, ¿sí? Y hasta acá sería un poco lo que tienen que ver en esta primera parte. Después, ya en la segunda parte que vamos a empezar la semana que viene, vamos a arrancar con lo que serían procesos de producción, van a aparecer otros elementos. Bueno, el guión es un poquito largo. Acá está la parte de producción, entonces tenemos consideraciones técnicas y de producción, todo esto lo van a ver con Laura. Listado de equipo técnico tentativo, cronograma, plan de rodaje y el presupuesto, que es como lo más complejo por ahí, que vamos a tratar de suavizarlo un poquito para que no sea demasiado inabarcable y que lo podamos resolver en un proceso relativamente rápido, pero que es una de las cuestiones fundamentales y uno de los filtros clave para todo lo que es la instancia de desarrollo. Acá tienen otra que es de un proyecto que se llama La Campana, también cortometraje de ficción, y tiene más o menos la misma estructura. Esto es más o menos para que se ubiquen, ¿sí? Audiencia, la descripción de audiencia de este trabajo está bastante bien, así que si necesitan una referencia ahí más concreta y más anclada a un guión, está bueno que revisen esta parte.
Propuesta estética, acá en la propuesta estética pueden incluir si quieren alguna imagen, alguna paleta de color, algo que les parezca que suma, que aporta. A ver. Bueno, y el guión. Eso es más o menos el tema de las carpetas. Después, lo otro que les quería mostrar es lo que tiene que ver con los materiales de lectura del módulo 6. ¿Sí? Así que allá vamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, me equivoqué, perdón. Bien, entonces vamos a los materiales de lectura del módulo 6. Abrimos, lo primero que tenemos es la guía de redacción. ¿Pudieron mirar esta guía? ¿La pudieron dar así una primera lectura? ¿Cómo van con eso? ¿Pudieron ver la guía de redacción? Sí, profe. Genial. Entonces, bueno, por si acaso les comparto acá el enlace en el chat para quienes no lo hayan podido ver. Esto es súper importante, o sea, es como lo que les va a marcar el camino de lo que tienen que hacer en este proceso específico. Entonces, bueno, tenemos qué piezas se les van a pedir y más o menos la extensión en caracteres. Esto también es importante. No es que vamos a estar contando al detalle los caracteres, pero sí está bueno que tengan un valor aproximado y que de ese máximo que les ponemos, por ejemplo, la motivación, 1500 caracteres. Bueno, si lo hacen en 1000, está bien. Si lo hacen en 1300, está bien. Si lo hacen en 1800, ahí ya tenemos un problema. Siempre piensen los caracteres como un límite máximo, ¿sí? Y que más o menos les dé una orientación de cuánto desarrollar y cuánto profundizar cada una de estas ideas. Entonces, ahí tomen esa referencia y está bueno que lo cuenten y que hagan un poco este ejercicio de trabajar con un formato más estructurado. La sinopsis, la ficha de personajes, esto ya lo explicó Sol, la propuesta estética, que ahora la vamos a ver, el guión definitivo, digamos el guión que ya pasó por la instancia de consulta y por la revisión, y lo último que es lo de audiencia destinataria. Bueno, en cuanto a la motivación, en general, las que he ido viendo están bastante bien. Vamos a trabajar con la motivación del guionista o la guionista. Tengan en cuenta que en alguna instancia de presentación les pueden pedir además la motivación del director o del productor, ¿sí? Esto se pide usualmente, pero por ahora, con la que ya tenemos que viene de guión, estamos bien, me parece que es adecuada. En general he visto que en los proyectos que me ha tocado leer e ir siguiendo, hay como todo un trabajo de lo personal, lo introspectivo, lo que a cada uno lo moviliza. Entonces me parece que en ese sentido está bueno el proceso de escritura que han hecho, me parece que es valioso, que nos cuenta bastante de ustedes y de los intereses y de los gustos y de las cosas que mueven a cada uno, y eso es súper importante para la producción audiovisual. Parece que fuera como un aspecto más frío, más objetivo, pero estas son las cuestiones que de alguna manera hacen que podamos identificarnos y conectar con un determinado proyecto y que genere algo, que nos pase algo adentro. Entonces, está muy bueno tener clara cuál es la motivación. Básicamente, ¿qué vamos a mirar acá? Que sea un texto personal, que sea un texto de autor, que nos hablen de cuál es el vínculo con la historia que van a contar, de por qué quieren hacer lo que están haciendo, porque es importante contar la historia que quieren contar. Por ejemplo, hablar de los personajes o de un tema, ¿sí?
el tema de lo autobiográfico siempre aparece. Así que es como una cuestión bastante libre, bastante abierta, siempre se trabaja en primera persona sobre todo, y está bueno porque también esto nos permite al resto de los integrantes del equipo empatizar con ese proyecto y decir, bueno, le voy a poner de mi parte lo mejor de mí para que esto que tiene toda esta carga emotiva y afectiva se pueda concretar en algún momento y para trabajar en base a esa visión. Entonces, me parece importante que también el resto del equipo entienda con claridad cuál es la motivación de la persona que escribió el guión para trabajar lo que se está trabajando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Excelente. Bueno, acá tienen un ejemplo después para leerlo, si les interesa. La sinopsis me parece que ya está muy bien explicada. Y la propuesta estética. ¿Alguien me puede decir qué tiene en común la propuesta estética con el tratamiento visual y sonoro que escribieron para el guión y qué tiene de diferente? Se vale mirar la guía si está ahí para eso, no pasa nada. Pero me interesa ver con las propias palabras de ustedes cómo lo entienden. Profe, en nuestro caso nos pasó que, bueno, que el tratamiento visual y sonoro fue más como del guionista únicamente y la Bien. propuesta estética fue o sea, lo de ahora, más del director, de la parte de dirección y la mirada obviamente grupal, pero no sé si es eso. Bien, esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿sí? Que muchas veces tiene que ver con este proceso que mencionábamos antes de pasar de un trabajo muy solitario, muy individual, muy introspectivo, ¿sí? A trabajar algo pensando en un afuera y en presentar algo con determinadas características. Entonces, en ese sentido, ir enriqueciendo las ideas que ya vienen en la cabeza de la persona que escribió el guión con algunos aportes del área de dirección y con aportes de todo lo que tenga que ver con los departamentos, que algo vimos en unidades anteriores, ¿sí? El departamento de arte, de sonido, de montaje. La idea es que podamos ir enriqueciendo y aportando, ir generando un escrito un poco más robusto, ¿sí? Un poco más desarrollado, que no sea como simplemente un par de ideas sueltas y que podamos darle una forma en donde contemplemos todos los elementos que van a tener una identidad específica y que van a ser importantes para nuestro proyecto. Entonces esto sí tiene que ser el fruto de una discusión colectiva. Nos ha pasado que hay equipos en los que hay gente, por ejemplo, que tiene mucha experiencia haciendo música o sonido y que tal vez en la fase de desarrollo del proyecto no termina de encontrar cuál es su aporte o dónde ubicarse. Bueno, acá pueden aportar muchísimo. Lo mismo con la gente que edita, lo mismo con la gente que es fanática del cine y de las series y que tiene muchísimas referencias y puede relacionar muy fácil y muy rápido con otras cosas que se han hecho que puedan ser como valiosas como antecedentes. Entonces, acá es donde hay que poner un poco toda la carne al asador y ver un poco qué película o qué corto está viendo cada uno, ¿sí? Uno lo va a ver desde la escritura, otro lo va a ver por ahí desde el arte, otro lo va a ver desde el sonido, desde el montaje, desde distintos lugares, pero tienen que lograr generar una idea coherente, consensuada y que tenga todos estos elementos que les puedan dar un valor y una carga específica que se adecue sobre todo al guión con el que van trabajando.
Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta en cuanto a propuesta estética? Profe, yo tengo una consulta más bien sobre formato, ¿no? Ahora para esta nueva entrega. O sea, en la primera entrega, desde el guión y todo eso, o sea, la propuesta iba acompañada de un mood board. Sí. Para esta entrega podemos hacerlo así, pero bueno, en otra hoja, por ejemplo. Miren, Utilizar toda una hoja. Ahí hay un tema, hay dos cuestiones con lo del mood board, que es un ejercicio súper valioso, que también lo hemos hecho en años anteriores y me parece que sirve mucho para que se entienda como esa carga visual y esos aspectos y esas decisiones en dirección de arte, vestuario, maquillaje, todas estas cuestiones que le van a dar una identidad al proyecto. Lo que no tiene que pasar, bajo ningún punto de vista, es que nos pongan 2 oraciones de propuesta estética y 20 fotos del mood board. ¿Sí? O sea, que no sea que reemplace la escritura. Acá lo que tenemos que ver es si ustedes manejan el lenguaje técnico, si identifican los elementos del lenguaje audiovisual, ¿sí? Y si tienen desmenuzado punto por punto cada una de las decisiones que van a tomar. Entonces, el mood board lo podemos dejar más para la carpeta final, donde van a entregar todo el proceso, pero acá nos interesa que se concentren en la propuesta estética y que no piensen que por tener hecho el mood board ya está resuelta la propuesta estética, porque muchas veces nos comunicamos bien en términos de imágenes, pero no nos terminamos de comunicar bien por escrito. Entonces ese es un poco el proceso. Otra cosa que pasa con el mood board es que suma bastante al peso de los archivos. Entonces, si ya están jugados con el peso del archivo y tienen que sacar el mood board, bueno, nada, es una decisión necesaria. Porque lo importante acá es cumplir estrictamente con cada una de las pautas que se les está pidiendo. Y no es que sea un ejercicio descartable, para nada, es un ejercicio valioso, pero adecuarse siempre a lo que les están pidiendo y en todo caso ponerlo como cosa extra o como anexo o como complemento, pero no puede reemplazar a cada uno de los ítems. ¿Se entiende esto? Sí, sí, justamente era si lo podíamos usar como anexo, o sea, trabajarlo también. Y bueno, obviamente teniendo en cuenta el tema del peso, pero bueno, también lo recibimos nosotros en la devolución, el tema de que las fichas de personaje tenían fotos en la misma descripción escrita. Entonces por eso era la Bien. pregunta, o sea, si lo podemos trabajar por separado, además de obviamente, bueno, reescribir todo lo que, o sea, ir Bien, redactando. sí, se puede usar como complemento. Yo les diría que no se enrosquen tanto porque va a haber oportunidad para seguir trabajando y ampliando esa parte. Y que por ahí es necesario como reincorporar algunos elementos con los que pueden llegar a tener más dificultad. Pero si lo quieren hacer y les tienen el tiempo, las ganas y les parece atractivo visualmente y les sirve, háganlo, no hay ningún problema con eso. Claro, sí, la pregunta específica es si lo podemos hacer en una hoja aparte. Sí, no hay ningún problema. Genial, muchas gracias. De nada. Bueno, acá tienen un par de videos que están buenos, están bastante bien orientados a lo que sería propuesta estética y está bueno que los tomen en consideración. Y otras cosas importantes a tener en cuenta, el género con el que estamos trabajando y cómo se relaciona con el guión, ¿sí? Cómo se plasman estas cuestiones específicas del género en una propuesta visual o sonora, tener en cuenta. Referentes o antecedentes de obras audiovisuales que nos sirvan como inspiración y otros referentes pictóricos, musicales, literarios, fotográficos que les puedan resultar de utilidad. No necesariamente tiene que ser todo del cine o de cortometraje, sino que si tienen conocimientos de historia del arte y de la fotografía y de otros, no sé, cuadros y demás que les puedan resultar que tienen conexión con sus proyectos, también está bueno que lo puedan echar mano de eso. Y acá está un poco el detalle de todo lo que tendría que haber en una propuesta estética idealmente.
Entonces, el tema de los aspectos narrativos, cómo está organizado el relato, si es un relato lineal o no lineal, si aparecen saltos temporales, si son saltos temporales hacia el pasado, hacia el futuro. ¿Sí? Creo que esto seguramente lo han visto en el guión. Ritmo de montaje, si es un ritmo de montaje pausado, si es dinámico, si se van a combinar en distintas escenas. Todo esto implica revisar la parte de elementos del lenguaje audiovisual, que es lo que vimos en el primer módulo. Entonces ahí tienen como algunos aspectos técnicos específicos, como para irse apropiando y para ir buscando qué es lo que se adecua al proyecto de ustedes. Bueno, elementos sonoros, lo más importante acá es el tipo de tratamiento de la música, si va a ser una música incidental, si va a ser música documental, si va a ser música asincrónica, o sea, si van a buscar contrastar entre las imágenes y la música, o si van a usar alguna escena puntual, algo, alguna de estas características. La puesta en escena, los ángulos de cámara, el estilo de la actuación. Los criterios de casting por ahí van a estar más bien explicados en la ficha de personaje, así que no sería lo más importante. Y esto sí, la parte de dirección de arte, vestuario, escenografía, utilería, maquillaje, composición, qué tipo de encuadres van a utilizar, profundidad de campo, movimientos de cámara, también otra cosa importante, la iluminación, el color, la colorimetría, la textura. Y en caso de que sea necesario, por ejemplo, si van a usar gráficas de texto, también explicar un poco qué tipo de gráficas. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Excelente. Ahí tienen un par de ejemplos para leer. Y acá tienen otra referencia, propuesta estética en video. Y lo último que nos queda por ver es el tema de audiencia destinataria. Cuéntenme si pudieron ver la clase de audiencia, si están perdidos o si más o menos van siguiendo qué es lo que tienen que hacer ahí. Bueno, para que lo tengan, les voy a compartir acá el enlace. Quienes no la hayan podido ver, es importante que la miren. Audiencia. Me dicen que se entiende bien. Han surgido dudas. Voy leyendo las cosas que nos han quedado colgadas en el chat. Dejo de compartir pantalla. La propuesta estética es más como lo técnico, sí. Tiene mucho que ver con las decisiones técnicas, pero también conceptuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si van a necesitar un soporte de cámara determinada, es una cuestión técnica, pero tiene que obedecer a un criterio narrativo. Entonces, tener en cuenta que tiene que estar muy relacionado con el guión y que no es solamente decir voy a usar tal trípode y tal traveling y tal no sé qué, sino tratar de anclarlo con dónde lo voy a usar y para qué lo voy a usar. ¿Sí? Tratar de conectar con poner por escrito, ¿sí? Todos los aspectos que nos permitan empezar a ver ese guión. Es como que nos van a contar el cómo. Tenemos el qué, que es la sinopsis y el guión. Ahora nos tienen que detallar el cómo, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos tienen que dar todos los elementos que necesitamos para empezar a ver ese corto. Leyendo la propuesta estética tenemos que ya tener una idea de, bueno, esto va a funcionar más o menos así, poder cerrar los ojos y ir identificando algunas de estas cosas. Profe, ¿cómo va? Muy bien. Estamos esta mañana y nos surgió la duda de si hacer como un desglose bien específico por escena de la estética, o es como todo más general de lo que vamos a usar en todo el corto. Bien, hay dos cosas. Está muy buena tu pregunta, Mauro. Primero, desglose específicamente vamos a empezar a ver la semana que viene con una planilla, lo van a trabajar con Sol en la clase del martes que viene, que también va a ser a través de este medio, por mí. Así que no es necesario que
hagan un detalle tan fino. Sí está bueno que incluyan algunos de estos ítems que veíamos recién en la presentación, que puedan decir, bueno, en relación a la dirección de arte vamos a tomar tales decisiones, el vestuario se va a componer con esta paleta de colores, el mobiliario va a ser todo en tonos ocres porque queremos hablar de la nostalgia, no sé, estoy inventando, pero tratar de que haya como un agregado más específico de cada uno de los departamentos. Bien, perfecto, profe. Gracias. Ahora leo la pregunta de Laura. Sobre audiencias, a mí me hacen ruido algunos aspectos como el género o características socioeconómicas. ¿Cuáles son los más relevantes a indicar? Bien, acá hay que dejar un poco de lado las cuestiones, y por ahí se pueden criticar al autor en términos de ideológicos, ¿sí? que son súper criticables, como bueno, el tema de hablar de sexo y no de género o de identidad de género, las características socioeconómicas, si son o no un valor a tener en cuenta, pero está bueno que tengamos un detalle general. Acá les muestro, voy a compartir, acá también está en la guía, ¿dónde estamos? Acá. Esto es un poco lo que tienen que trabajar, ir identificando estos aspectos. La provincia-ciudad, ¿sí? Que tiene un valor agregado, porque de alguna manera vemos que hay un montón de proyectos mendocinos que se venden o que tienen ese gancho de producido íntegramente en Mendoza, contando una historia con actores locales o con una realización local, entonces tenerlo en cuenta que puede ser un valor y un plus el tema de producir desde la periferia, ¿sí? Las edades, lo de la edad tiene que estar sí o sí, eso es fundamental, y también identificar en cada uno de estos segmentos de edad, si es infantil, adolescente, adulto o adulto mayor, más o menos el rango etario. Por lo general, con lo que más se trabaja es con el adulto, y ahí vamos a tener un rango etario que va más o menos en un periodo de 10 años. Entonces, no sé, entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50, ¿sí? Tratar de definir una franja de edad. Esto es importante. Y acá también en lo de edad, pensar en cuál va a ser el target principal y el target secundario, que muchas veces es quien acompaña o a quien no está directamente dirigido, pero que puede estar un poco de rebote en la situación y que igual tiene que tener algún elemento que le permita disfrutar de esto. Entonces, ahí teníamos el ejemplo de La Era del Hielo y Shrek. Entonces, bueno, pensar en esos términos de quién sería el público ideal y un poco el público que está acompañando en la situación de consumo, pensarlo como segmento secundario. El género también es importante. Por ejemplo, si van a trabajar una comedia, y la verdad es que es muy probable que ambos géneros puedan sentirse atraídos, pero entonces podemos pensar en términos de target primario o target secundario. Si una comedia romántica tal vez sea algo más orientado a un público femenino, pero como se puede ver en pareja o en una situación de consumo compartiendo con un amigo varón o una pareja varón, bueno, puede ser el target secundario en ese ejemplo. El nivel socioeconómico también es como una cuestión importante, la dimensión social, educativa y económica. Si, por ejemplo, pensamos en películas como las de David Lynch, que tienen una carga muy intelectual y muy abstracta, y es para determinado espectador, tiene que ser un espectador que disfrute de no entender muchas de las cosas que pasan, y eso que lo enganche y de alguna manera tenga todo un desafío intelectual a la hora de ver la película. Que no es lo mismo que ver, qué sé yo, una película de acción, por ejemplo, en donde lo importante es que haya como explosiones y cosas así más espectaculares, efectos. Entonces, en el caso de David Lynch, probablemente estemos hablando de un público más universitario, con acceso a determinados bienes de consumo, ¿sí? Que esté como más en los segmentos ABC1, tenga como cierta capacidad de consumo. Eso es otra cosa importante. Otros criterios. Esto puede aparecer con menos importancia que esto primero que marcamos. ¿Sí? Idealmente estas 4 tienen que estar en la descripción de audiencia que hagan. Siempre mientras más
detallen la audiencia mejor, pero pueden aparecer estos criterios como no, en todo caso lo podemos seguir profundizando si hace falta. Ciclo de vida familiar, en qué momento de la vida está pensado este consumo particular, si es en algo, o sea, no es lo mismo pensar en un adulto joven, en una situación de pareja, que pensar en una familia con varios hijos pequeños. Entonces, identificar el ciclo de vida familiar también puede ser útil, la renta, la personalidad, el estilo de vida, el comportamiento. Todas estas son variables un poco más cualitativas y que tienen menos peso si se quiere que las primeras 4. Pero que si las pueden identificar y empezar a trabajar, seguro que les va a servir. ¿Hasta ahí se entendió? Perfecto. Igual, acuérdense, como les dijimos también en la clase, que esto, la idea es que sea un contenido introductorio, que van a seguir trabajando en Audiovisual 2 y en Audiovisual 3, entonces no es que lo tengan que entender y saber a la perfección ahora, sino que, bueno, empezar a ponerse en el lugar de pensar en quién mira y también empezar a entender algunas cuestiones en términos de producción. Esto es como responsabilidad del departamento de producción. Entonces, puedan tener un diseño de audiencia, es un buen primer paso para pensar en la fase de desarrollo del producto. Entonces, ya vimos lo que son las carpetas, ya vimos un poco de los materiales de lectura. Ahora lo que me gustaría es que veamos las consignas específicas de la entrega. ¿Les parece que hace falta o más o menos lo tienen claro? Tal vez haces como una mirada rápida y ya con eso estamos cerrando. Bueno, si les parece hacemos una mirada rápida y en todo caso si surge alguna pregunta la podemos ir conversando. Siempre me parece que está bueno que puedan tener en cuenta algunas cuestiones y que las podamos conversar antes de las entregas como para que ya se queden tranquilos, que más o menos puedan hacer como un chequeo, decir, bueno, todo esto lo estamos haciendo, ir marcando, digamos, con crucecitas lo que ya fueron completando y que se relajen y puedan ya pensar en el armado final del documento. Voy a presentar mi pantalla. Vamos. Acá están las consignas, las pueden ver. Sí, ahí se ven. Excelente. Entonces, a ver, lo voy a poner acá para que se vea la pantalla completa. Bien. Entonces, la entrega es este viernes. La idea es que puedan presentar un único documento en formato PDF, que por lo que hemos visto, todos manejan PDF en general, no hay muchas dificultades con eso. Y está bueno que se acostumbren también a trabajar con formatos específicos. Y el tema del peso del archivo, que ya lo explicó Laura, que tiene que ser de 1 megabyte, que es lo que nos permite en la plataforma, que igual es un peso adecuado, porque no tenemos tantas imágenes, solamente tienen la portada y tal vez algo en la propuesta estética, y si quieren anexar el moodboard, pero no tiene una carga de imágenes tan grande como para que pese, no sé, 2 megas, es muchísimo. Entonces, bueno, tratar de adecuarse al peso máximo, ir revisando cuánto pesa el archivo a medida que agregamos cosas, ir comprimiendo lo que haga falta, que no nos llegue a un momento así que tengamos una bola de pesos que se vienen arrastrando desde distintos lugares y después no lo podamos terminar de configurar. Entonces, siempre es bueno, a medida que lo vamos haciendo, ir verificando el peso. La denominación, que es nombre de grupo o nombre de proyecto, igual que en el trabajo anterior. La portada artística, en lo ideal una versión mejorada. La portada institucional. Y acá ya las consignas específicas, el nombre del proyecto como encabezado en todas las páginas arriba a la derecha. Esto también es una de las cosas que está bueno que las vayan incorporando cada vez que presenten algo.
que sea muy fácil identificar qué proyecto es, el nombre del proyecto y el nombre de la productora. Que esté siempre como un membrete arriba a la derecha, que tenga un lugar en la página, entonces que sea muy fácil identificar todo el tiempo qué proyecto estamos leyendo. Piensen que por ahí, cuando ustedes hacen una presentación, o sea, hay 100 carpetas, y la verdad es que llega un momento que te mareas y no sabes qué estás leyendo, entonces está bueno que busquen algunos elementos de comunicación que les sirvan para que sea fácil y rápido identificar el proyecto. La motivación, la versión corregida, la sinopsis, la ficha de personajes, el guión, que sería la versión corregida, idealmente ya la definitiva, pero bueno, que si nos centramos en la reescritura no terminaría nunca, así que vamos a trabajar con esta versión que nos presentan ahora, que no debe superar los 5 minutos, o sea, algo de 5 carillas. La propuesta estética, la audiencia destinataria, y lo último que les vamos a pedir es una breve reflexión individual sobre las tareas que realizó cada integrante del equipo de acuerdo al rol que desempeña y su aporte al trabajo final. Una carilla, parecido a lo que hemos trabajado en otras oportunidades, un parrafito por cada uno, nos interesa leerlos, nos interesa saber cómo la vienen llevando, qué dificultades se han encontrado, que puedan hacer como una reflexión o un balance. Tienen el espacio para hacerlo. Así que está bueno que lo piensen también. Les vamos a pedir que lo entregue una sola persona por grupo. Y los materiales que tienen que usar, la guía de redacción, que ya la conversamos, el texto de trigo, el público y los públicos, la videoclase del martes 13 de octubre, audiencia destinataria, ¿sí? Y las carpetas modelo de proyectos. Ahí también tienen el enlace. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Recomendaciones a tener en cuenta. Primero, facilitar la tarea del evaluador. O sea, pensar en la prolijidad, en el orden, en la claridad, que todos estos elementos traten de estar pulidos, ¿sí? Esto es un trabajo para la facultad y la verdad es que no pasa nada si trabajan de una manera un poco menos prolija. Se puede seguir ajustando, pero pensar ya en posicionarse como profesionales, por eso también hacemos el trabajo del currículum y demás, para que ustedes se vayan autoconociendo y se vayan proyectando hacia afuera. Entonces, estas cosas nos hablan un montón de ustedes, y nos pueden hablar bien o nos pueden hablar mal. Entonces, pensar en qué se están mostrando hacia afuera y qué se están presentando como profesionales con estos ejercicios también. Bueno, el tema de las faltas de ortografía, las reglas gramaticales y sintácticas, tratar de trabajar con frases cortas, una sola idea por frase, tratar de ajustar la redacción. En ese sentido, siempre 2 ojos ven más que 1, 3 pares de ojos ven más que 2 pares de ojos, entonces está bueno por ahí si quieren hacer una revisión final y que todos vean y puedan hacer comentarios o aportes o ir corrigiendo algunas cuestiones relacionadas con esto de la ortografía, la gramática, que las oraciones sean cortas y demás. Eso también puede ser como un salto cualitativo. El tiempo verbal presente del modo indicativo. Todo lo que se trabaje por fuera de Celtics, pensar en las tipografías, que sean claras, que sean sencillas, el tamaño, el interlineado, los márgenes, los elementos visuales, con criterio, ¿sí? Entonces por ahí puede estar bueno poner los títulos en un determinado color, si quieren trabajar, por ejemplo, con una textura de fondo, pensarlo, tratar de que sea bastante minimalista, o sea, que no sea invasivo, que no dificulte la lectura y que sirva para resaltar algunas cuestiones puntuales, si lo van a incluir, y si no, se puede seguir trabajando para adelante, pero empezar a pensar en estos elementos. Mejorar la imagen de portada si es necesario. También se puede ilustrar la propuesta estética. Lo del membrete ya lo dije.
hacer una revisión general del documento antes de la entrega, fijarse en la coherencia fundamental y cumplir estrictamente con lo solicitado. En general, traten de no incluir cosas de más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Reviso el chat. ¿Ha quedado bastante claro? Bueno, excelente. Acá lo último que tienen son los criterios de evaluación. Está bueno también que los revisen y que sepan cómo se los va a evaluar y qué se va a tener en cuenta. Está discriminado por cada uno de los criterios. Entonces, para que lo leen, para que lo conversen y para que les sirva para ir chequeando, bueno, esto lo cumplimos, esto está, esto por ahí le falta un poquito, que vayan haciendo como un chequeo de cada uno de estos puntos. También vamos a tener más tiempo después en caso de que surja algo para corregirlo, pero está bueno que tengan como ese momento de comprobación. Así que ahí tienen el tema de la presentación de las pautas de trabajo, la aplicación de la bibliografía y los recursos que vimos en la materia, la claridad conceptual, que estén interpretando y entendiendo correctamente cada uno de los elementos conceptuales. Y por último, el trabajo en equipo, que siempre lo vamos a tener como dentro de los criterios. Eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que les haya quedado que necesiten conversar? Bueno, entonces les cuento un poco para cerrar cómo vamos a trabajar en las próximas semanas. Igual después les vamos a armar un cronograma y lo vamos a subir al aula. ¿Sí? Pero como para que vayan teniendo una idea, más o menos nos queda por delante un mes de clases y la idea es que semana a semana podamos ir haciendo algunas cosas y que puedan, en líneas generales, tener un proceso de desarrollo más o menos cerradito, más o menos completo. Entonces, la semana que viene arrancamos a ver los procesos de producción. Vamos a tener una clase en Meet sobre asistencia de dirección que la va a dar Sol el próximo martes de 17 a 19:30, donde vamos a ver el desglose. Fundamental que participen de esta clase las personas que están haciendo asistencia de dirección. Todos y todas pueden participar. La idea es que todos y todas aprendan qué es un desglose, cómo se hace, y que puedan irlo aplicando, pero sobre todo las personas que van a estar haciendo asistencia de dirección no pueden faltar. Esta es la tarea de ustedes, así que queremos que estén involucrados. Después, la semana siguiente, el 3 de noviembre, vamos a arrancar con una clase en YouTube, en donde vamos a ver un poco una introducción a la parte de producción y vamos a ver cuáles son las herramientas y las planillas con las que se trabaja. Esto va a estar en video en YouTube. Después, la semana siguiente, el 10 del 11, vamos a tener una clase de proceso de producción, en donde vamos a hacer un pequeño taller, en donde vamos a ir completando algunas planillas y vamos a ir mostrándoles algunas herramientas, que esto es fundamental que la gente que está haciendo producción participe de esta clase el 10 de noviembre. Esto va a ser en Meet también. Y ya después nos quedaría la entrega de producción, que va a ser el 20, ¿estoy bien? No, vamos a tener una semana de consultas antes de la entrega, que la idea es que hagamos una consulta por grupo y por tutora, ¿sí? Que tengamos como un pequeño intercambio con cada grupo, y el 20 de noviembre ya sería la última entrega, que es la de producción. Entonces vamos a tratar de llegar con todo esto, vamos a ver cómo vamos. Si hace falta sacar algo, cambiar algo, lo vamos a ir haciendo, les vamos a ir comunicando, pero en lo ideal estaría bueno llegar con todo. Y ya el 24 de noviembre vamos a hacer un cierre y les vamos a plantear cuáles van a ser las consignas para el examen final, que es básicamente armar una carpeta con todo lo que vienen trabajando en cada una de estas entregas y terminar de darle una forma y una presentación, y con eso ya serían alumnos aprobados de la materia. ¿Sí?
Genial. Entonces, váyanse organizando, los leemos el viernes, cualquier cosa nos pueden ubicar en los días que restan antes de la entrega por WhatsApp o vamos conversando lo que necesiten. La verdad que está bueno que tengamos estos encuentros, sabemos que no se pueden hacer todas las semanas porque es difícil para mucha gente acceder, después esto va a estar subido al canal de YouTube, pero nos sirve un montón que estén, que puedan participar y que nos vayan planteando las dudas que vayan surgiendo. Así que nos vemos la semana próxima, que estén muy bien y bueno, suerte para el viernes. Hasta luego, nos vemos. Profe, gracias.